Clase número 1 de la materia Historia de la Iglesia, trimestre número 5. ¿Okay? Bien, entonces en este trimestre vamos a estar abordando ahora la parte, hermanos, de América Latina y obviamente cómo se dio la parte de la América del Norte. Ahorita estamos más enfocados, o en estas sesiones vamos a estar enfocados en América del Norte. Y después, conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir bajando Chile, Argentina, México, Cuba, y cómo se ha ido expandiendo, ¿no? Esta parte donde hoy vemos que hay algunos que están muertos, de verdad. Hay denominaciones que no tienen ya mucha fuerza porque pues se ha apagado completamente. Y por otro lado, también vamos a ver a otras denominaciones que son fuertes, que llevan mucho tiempo, casi 200 años, y vamos a ver esto. Entonces, decíamos la sesión pasada, hablábamos un poco sobre la iglesia wesleyana, que después se convirtió en la iglesia metodista. ¿Okay? Bien, voy a iniciar allí. Entonces, las relaciones raciales, hermanos, constituyeron otro problema premiante en países como Sudáfrica, con su sistema apartheid, de comunidades de segregación racial, y Estados Unidos con su problema del negro. Es decir, la iglesia wesleyana, o la iglesia, en este caso, que dominó en esta parte de Wesley, tuvo ese problema con la raza negra. Este asunto surgió por primera vez durante la guerra civil que terminó con la esclavitud, pero que no le dio al negro un lugar en la sociedad equivalente al hombre blanco. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, con la guerra civil, pues muchos empezaron a emigrar al norte y al sur del país, de Estados Unidos, y se convirtió en un problema nacional. ¿Qué pasaba? Pues bueno, estaba la iglesia, pero no podían estar la iglesia negros y blancos, no podían estar. Había todavía esa distinción, la esclavitud dentro de Estados Unidos. Entonces se empezó a levantar la iglesia metodista negra. Gran parte del progreso se encaminó hacia la meta de integración en las Fuerzas Armadas, la educación, las oportunidades económicas. ¿Okay? Entonces, ¿en qué contribuyó mucho la parte del protestantismo? O sea, los que llegaron más a Estados Unidos fueron protestantes. O sea, Wesley, hermanos, era un protestante, pero arminiano. Y John Wycliffe, que fue la contraparte de Wesley, era un protestante calvinista. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, hermanos? Miren, los arminianos y calvinistas creen lo mismo con respecto al pecado, que el hombre está caído, que nace en pecado, que tiene una naturaleza depravada, ¿okay? Pero los calvinistas, como ya lo vimos, creen en la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? Bueno, ya lo explicamos un poco, pero es que Dios ha dicho quiénes van a creer. Dios ya sabe, Dios ya decretó quiénes van a creer. Y en ese decretar, la gracia es irresistible con esos que Dios ya decretó. ¿Cuál es el punto del arminianismo? El punto del arminianismo es que ellos le llaman gracia previniente. Es decir, el pensamiento de Arminio y de Wesley es que todo hombre se va a salvar. O sea, la salvación, vamos a decirlo así de otra manera porque no lo dije bien, es todo hombre tiene la oportunidad de salvarse, todo hombre. Y la gracia previniente es cuando Dios pone en diferentes situaciones a las personas de tal manera que en muchas de esas situaciones la gente crea.
¿Quiénes? Todos. Y no voy a dedicar a eso, a explicarles todo eso, hermanos. Hay un libro que yo les recomiendo que lo lean, se llama el libro El debate arminiano versus calvinista, y habla de esta parte. ¿Okay? Lo que sí les puedo mencionar es que la gracia previniente tiene que ver con que Dios, fíjense bien cómo lo ven ellos, y tiene algo de sentido. La gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que haya niños con cáncer? ¿O por qué Dios permite que haya hombres mayores que sufran? Y la respuesta a esto es esta. El hombre no ha llegado a ser como Sodoma y Gomorra porque la gracia previniente no lo permite. ¿A qué nos referimos? Dios, al permitir todas esas cosas que son parte del pecado y parte de la caída, hace que el hombre tenga compasión, tenga amabilidad, tenga amor por su prójimo. Por eso no estamos todavía en los días de Sodoma y Gomorra o en los días de Noé, donde todo el corazón del hombre era de continuo el mal. ¿Por qué? La gracia previniente previene esas cosas. Pero Wesley decía que, y Arminio también decía, que la gracia se puede resistir. Esa es la gran diferencia entre el arminianismo y el calvinismo. Mientras Arminio dice que la gracia se puede resistir, y obviamente el hombre empieza a endurecerse, empieza a ser insensible, y da toda la lista de Romanos 1, ¿no? Y 2 Timoteo capítulo 4, cuando vemos a toda la gente que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, crueles, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es una muestra de alguien que ha resistido la gracia previniente. Mientras con el calvinismo es que gracia irresistible, o sea, no se puede resistir. Si Dios ya dijo que vas a creer, entonces el otro, ¿por qué se comporta así? Bueno, porque él siempre ya fue decretado que él no va a ser salvo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el arminianismo y el calvinismo, más que nada en la soteriología. Entonces, hermanos, este problema en el caso de que hay una guerra civil, y cuando hay una guerra civil hay pobreza. La iglesia, en el tiempo de la guerra civil de los Estados Unidos, ayudó, hermanos, a declarar principios con los que se guiaría la conciencia de los líderes. Por eso decimos que Estados Unidos fue fundada bajo bases cristianas. A eso nos referimos, ¿no? El sistema alternativo del comunismo, que llegó a dominar 1/3 de las personas del mundo, ofrecía un falso programa de justicia económica impuesta a gran costo de vidas y libertad. ¿Cuál es el pensamiento comunista? Que todos pueden trabajar para sí mismos. Por eso tú ves el escudo comunista, que es una hoz y un martillo, porque se supone que el pensamiento comunista se basa en el trabajo del pueblo, en la fuerza del pueblo. Por eso tú ves que la izquierda es mucho de trabajamos para el pueblo y el pueblo tiene la razón y el pueblo decide. Ese es un pensamiento comunista. Y obviamente llegó a dominar porque estamos llegando un poco o menos, entrando un poco a la Primera Guerra Mundial. En su lugar, hermanos, Occidente puede ayudar a esas nuevas naciones a progresar sin el costo de la vida y la libertad. ¿Okay? Entonces, la disolución, hermanos, de un simple liberalismo teológico con sus enseñanzas, de un Cristo humano como un ejemplo para el comportamiento ético de los hombres, que no son pecadores y que podrían encontrar un orden perfecto, hizo que el gobierno norteamericano tuviese bases sólidas con respecto a la justicia, a un sistema que de justicia propio. Por eso hoy todavía se pone, pero en algunos casos, en otros casos ya no, pero se pone la Biblia como testigo, ¿no? Jura decir la verdad porque se fundamentó en ese tipo de cosas. ¿Ok?
Entonces, ¿qué se están enfrentando en este punto? Bueno, el fundamentalismo y el evolucionismo, ¿ok? O también llamado liberalismo, hermanos. Liberalismo y el fundamentalismo, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue un parteaguas aquí? La Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, emergió un evangelismo que fue más positivo en su concepto de la verdad. O sea, institutos bíblicos como Moody, universidades como Wheaton, seminarios cristianos como Fuller y Dallas. Pero los seminarios bíblicos o institutos bíblicos, hermanos, no solamente se enfocaban en dar, en este caso, herramientas como hermenéutica, homilética, apologética. No, los institutos bíblicos en ese momento se enfocaban mucho a la preparación evangélica, doctrinal y de vida de los que ahí estudiaban. Y ahí empezó a surgir un hombre pues, muy conocido, Billy Graham. Billy Graham, ¿okay? De la Asociación Nacional de Evangélicos. Ahí era él. Entonces, ¿qué hizo la guerra y la Gran Depresión? Que muchos dejaran el evolucionismo, que, hermanos, de ahí viene también el comunismo. El comunismo también, piénsenlo igual, así lo abrazó, ¿cómo se llama? Hitler, diciendo que hay una raza superior, viene del evolucionismo, ese pensamiento, ¿no? Y pues el comunismo es así, porque mientras los dirigentes dicen que el pueblo es el que manda y el pueblo, pues casi siempre el comunismo, pues tenemos varios ejemplos, tenemos Nicaragua, tenemos Corea del Norte, tenemos Venezuela, tenemos Cuba. El pueblo vive en la miseria con lo necesario, mientras los líderes pues viven en la opulencia, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? Es el evolucionismo. Eso de ahí viene. Entonces, lo que hizo la guerra y la Gran Depresión fue que muchos de esos liberalistas abandonaran el liberalismo y admitieran la universalidad del pecado y la necesidad del hombre de enfrentar y responder ante un Dios. Entonces, aquí entra unos papas, el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI. ¿Qué hicieron estos hombres? Bueno, moderar las declaraciones anticomunistas y una limitada coexistencia y cooperación. Y donde se vio más esto fue en Polonia, donde había campos de concentración nazis. Entonces, esta tendencia a la unión, hermanos, trajo como resultado la cooperación interdenominacional en grupos tales como la Sociedad Bíblica Americana, Sociedad de Esfuerzo Cristiano, Juventud para Cristo Internacional y otros, ¿no? Entonces, esta unión, hermanos, hizo que la iglesia metodista, fue la más fuerte dentro de Estados Unidos, más que la bautista, hermanos, en 1939, se unieron con los metodistas del norte, los del sur, distintos grupos de presbiterianos y congregacionalistas,
Y ese grupo que se juntaron formaron la Iglesia Unida del Canadá. La Iglesia Unida del Canadá. Fíjense, estamos todavía en el norte. Más adelante vamos a ir bajando. ¿Por qué? Porque obviamente estamos viendo que en la parte del norte, pues los protestantes, menonitas, metodistas, bautistas, congregacionalistas, estuvieron con todo en el norte. Pero a partir de México, pues estamos con el catolicismo, ¿no? También otro grupo que estaba dentro de estos, desde 1867, los anglicanos, que vienen de Inglaterra, ¿no? Entonces, retrocediendo un poquito en el tiempo, hermanos. A mediados del siglo XVIII, no estamos hablando del 1750, todo el territorio del gran noroeste, más allá de los montes Alfejes, estaba bajo la influencia francesa. España gobernaba el sudeste y sobre ambas posesiones la Iglesia Católica Romana era suprema. Entonces, lo que señalaba esto, hermanos, es que los católicos estaban destinados a gobernar todo el continente americano. Estaban destinados, o sea, las grandes potencias eran católicas. Estamos hablando de Francia, España, Portugal, que son las grandes potencias que más o menos llegaron acá. ¿Qué fue lo que alteró el equilibrio? La conquista británica del Canadá en el 1759. Eso fue lo que no permitió que todo el norte fuese católico. Y más tarde, pues la adquisición de Luisiana y Texas a Estados Unidos. Eso fue lo que hizo que se alterara el equilibrio de poder del catolicismo al protestantismo. Entonces, las colonias inglesas en la costa del Atlántico eran protestantes, excepto los colonizadores de Maryland. Ajá. Eran los únicos que eran católicos. Eso fue en 1634. Entonces, ¿qué pasó? En el Nuevo Mundo, recuerden que toda esa parte del norte se llamaba Nueva Inglaterra y aquí a partir de México se llamaba la Nueva España. En Nueva Inglaterra había permisos muy, ¿cómo decirlo? No tan factibles, ¿ok? O sea, eran muy restringidos hacia la libertad a toda religión. Pero como la mayoría de los colonos eran protestantes, el culto romano o católico romano se prohibió. ¿Cuándo fue? En 1790, un obispo católico romano se consagró para Maryland y para ese tiempo la población era de 50,000 personas católicas, ¿no? Entonces, 1845, en ese año, 1845, Estados Unidos comenzó a recibir una gran corriente de inmigrantes de Europa, católicos. Católicos, ¿ok? ¿De dónde? Irlanda, Alemania y Italia.
Entonces, 50,000 ya en Estados Unidos, inmigrantes y nacimientos. ¿Qué fue lo que hizo? Que la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos tuviera grandes progresos y la población católica alcanzara a unos 46 millones. Era un tercio, hermanos, del número de comulgantes en todas las iglesias protestantes juntas. Eran demasiados. Obviamente, ¿qué pasaba? Pues con esas iglesias estaban bajo el gobierno papal. La nación se divide en 116. Cada uno tiene un obispo nombrado por el Papa y a quien el clero ofrece candidatos que pueden aceptar o rechazar. Las diócesis están unidas en 24 archidiócesis, cada uno bajo un arzobispo, y sobre todas estas presiden 6 cardenales y también nombrados por Roma, ¿no? Entonces, hermanos, la Iglesia de Inglaterra fue la primera religión protestante establecida en Estados Unidos. La entrada permanente a Estados Unidos de la iglesia inglesa fue en 1607. Y la primera colonia que se fundó fue en Jamestown, Virginia. Ahí fue donde se estableció la iglesia inglesa. Y la iglesia inglesa, hermanos, fue la única forma de adoración reconocida en el periodo primitivo de Virginia. En 1664, Nueva York fue colonizada por los holandeses. Y después pasó a ser territorio inglés, toda esa parte de Nueva York. Y ahí se estableció la iglesia inglesa, ¿no? Y se le llamó, en 1664, Iglesia Oficial de la Colonia, así se le llamó. ¿1697 se constituyó la parroquia de la Trinidad en Nueva York? 1697 se constituyó la parroquia de la Trinidad de Nueva York, y en 1695 la Iglesia de Cristo en Filadelfia. Entonces, ¿cuál era el punto? Recuerden que con la iglesia inglesa o anglicana tenía que haber un juramento de lealtad. En este caso, con la iglesia inglesa, tenía que haber un juramento de lealtad con la corona británica. Y se les llamaba los Tories, ¿eh? Cuando vino la guerra civil, entonces, hermanos, muchos de los clérigos episcopales evacuaron el país. Entonces, al final de la guerra, había congregaciones o había parroquias, pero no había párrocos. Entonces, hermanos, en 1784, un reverendo llamado Samuel Sabury de Connecticut, recibió consagración de obispos escoceses. Y él consagró 3 años después, este reverendo Samuel, en 3 años después, 1787, consagró a otros 2, a los doctores Guillermo White
y Samuel Provost. Y entonces a partir de allí, hermanos, la iglesia en Estados Unidos adoptó el nombre de Iglesia Protestante Episcopal. La iglesia episcopal cuenta más o menos ahorita con una membresía de unos 3,5 millones. 3,5 millones. Tiene algunas diferencias. Por si la iglesia episcopal reconoce las 3 órdenes en el ministerio: obispos, sacerdotes, diáconos. Adopta artículos de la iglesia de Inglaterra, modificados obviamente al gobierno norteamericano. Y su autoridad legislativa se confiere a una convención general que se hace cada 3 años. Se trata de 2 cuerpos, una cámara de obispos y una cámara de delegados, clérigos y laicos. Y ahí se ven ciertos asuntos de la iglesia. Entonces, después de Virginia con la iglesia de Inglaterra, la siguiente región colonizada fue Nueva Inglaterra. Empezando con los peregrinos. Eso fue en diciembre del 1620, cuando desembarcaron en la bahía de Massachusetts. Y los que desembarcaron más eran congregacionalistas, que después se les conocía como puritanos. ¿Por qué se les puso puritanos? Porque fueron exiliados de Inglaterra a Holanda por razón de sus ideas muy radicales con ciertas cosas. Por eso se les llama puritanos. Entonces, como fueron exiliados, buscaron un hogar en las tierras despobladas del Nuevo Mundo, que en este caso era pues, Nueva Inglaterra, ¿no? O lo que ahora es Estados Unidos. Antes de desembarcar, hermanos, en todo el barco, en el trayecto que iban, se organizaron como una verdadera democracia, con un gobernador, un consejo electo por voto popular, y aunque bajo bandera inglesa, al principio no se separaron de la iglesia de Inglaterra, sino que se consideraron como reformadores dentro del seno de la misma. Y de acuerdo a sus convicciones, cada iglesia local era absolutamente independiente de la autoridad anterior, formando su propia plataforma, llamando y ordenando a sus ministros y dirigiendo sus propios asuntos. Cualquier concilio o asociación de iglesias solo tenía una influencia moral sobre sus diversas sociedades, no una autoridad eclesiástica. Es decir, cuando se juntaban para ver un asunto en tal congregación y la decisión que tomaban en esa congregación no influía en las demás. Eran en efecto una teocracia y como tal todas las familias de la colonia pagaban contribuciones para el sostén de la iglesia. Pero solo los miembros de la iglesia podían votar en las elecciones del municipio y la colonia. Poco a poco, hermanos, se abolieron las restricciones, pero no fue hasta el 1818 en Connecticut y en el 1833 en Massachusetts que la iglesia y el Estado se separaron absolutamente. Y ahora el sostenimiento de la iglesia era voluntario, como lo tenemos hoy. Entonces, hermanos, los puritanos fueron muy perseguidos por la iglesia de Inglaterra. Esa persecución provocó que los puritanos llegaran a Estados Unidos. Y las colonias en esa región donde llegaban los puritanos se desarrollaron con más rapidez
que en ninguna otra parte del siglo XVII. Donde se establecieron los puritanos, se establecieron dos universidades, Harvard en Cambridge y la de Yale en New Haven. Harvard fue fundada por puritanos, por cristianos. Y Harvard es una de las universidades más reconocidas del mundo. Y Yale, ambas destinadas a ser más tarde grandes universidades, como las conocemos hoy, ¿no? La educación en general en Nueva Inglaterra estaba más avanzada que en otras colonias, ¿no? Que en otras colonias por los puritanos. Como los presbiterianos y congregacionalistas surgieron también de la Iglesia de Inglaterra y ambos se desarrollaron calvinistas en sus credos, aceptando la confesión de Westminster, las relaciones de estos dos cuerpos eran amigables. Entonces, en 1801 llegaron como a un formalismo, a un pacto, en que las iglesias presbiterianas no deberían extenderse a Nueva Inglaterra y las iglesias congregacionalistas no deberían extenderse fuera de Nueva Inglaterra. Ese es el pacto a los que llegaron quienes, los presbiterianos y los congregacionalistas. Pero este pacto pues se abrogó en 1852, ¿no? Y desde entonces, el sistema congregacionalista ha hecho un rápido progreso en todo Estados Unidos. Y en 1931, hermanos, la iglesia congregacional y la iglesia cristiana se fundieron para formar las iglesias cristianas congregacionales. Y estas tienen alrededor de 2 millones de miembros. 2 millones. Ok, regresamos un poco a Nueva York. Nueva York fue ocupada primeramente por holandeses en 1614. Al principio Nueva York se llamaba los Nuevos Países Bajos, así se llamaba, los Nuevos Países Bajos. Y la ciudad en sí, Nueva York, se llamaba la Nueva Ámsterdam, así se llamaba. Y en 1628, hermanos, se organizó la primera iglesia bajo el nombre de Iglesia Protestante Reformada Holandesa, en 1628. Iglesia Protestante Reformada Holandesa. Y mientras los holandeses estuvieron allí, en la isla, se le llama Nueva York, fue la iglesia oficial de la colonia. ¿Cuál? Iglesia Protestante Reformada Holandesa. Y estuvieron allí, hermanos, por más de 100 años. Los cultos se realizaron en el idioma holandés, se realizaban. Estaban a ambos lados del río Hudson. Estaban a ambos lados. Pero en 1664, Gran Bretaña ocupó la colonia y le puso por nombre Nueva York. Y la Iglesia de Inglaterra se convirtió en la religión del Estado. Pero ¿qué pasaba? Pues los holandeses se negaron primeramente a desocupar y a dejar pues la congregación que ellos mismos habían fundado. Y sus grandes propiedades aumentaron de valor con el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y ustedes saben, cuando ya empieza a entrar muchas carreteras y internet y agua potable, electricidad, pues las cosas suben de valor. En 1867, hermanos, se omitió la palabra holandesa de su título oficial y llegó a ser la Iglesia Reformada de América. Ya no era la Iglesia
reformada holandesa, ahora era la Iglesia Reformada de América. Y la membresía de esta iglesia dentro de Nueva York se calcula que es de unos 233,000. Entonces, a principios también, hermanos, del siglo XVIII, 1700, se trajo al país otra iglesia reformada de origen alemán, que lleva el nombre de Iglesia Reformada en Estados Unidos. Obviamente aquí estamos hablando de los luteranos, porque de ahí viene pues, Lutero, ¿no? de Inglaterra, digo, de Alemania. Recuerden que Calvino era francés, aunque estuvo en Ginebra, pero era francés. Popularmente, hermanos, a la primera iglesia se le conoce como Iglesia Reformada Holandesa y a la otra como Iglesia Reformada Alemana. Otra cuarta, hermanos, otra cuarta iglesia aquí es la verdadera Iglesia Reformada. También así se llamó, la verdadera Iglesia Reformada. Y hermanos, se ha hecho el esfuerzo por unir estas cuatro iglesias, pero no se han tenido resultados. Todas estas iglesias reformadas se adhieren al sistema de doctrina calvinista. Enseñan el catecismo Heidelberg y se organizan bajo el mismo plan, parecido al presbiteriano, pero con diferentes nombres de sus cuerpos eclesiásticos. Entonces, una de las mayores y más ampliamente esparcidas de la iglesia cristiana en Norteamérica es el grupo bautista. Ahora vamos con ellos, ahora los grupos bautistas, que asciende en sus 10 mayores denominaciones a mucho más de 20 millones de miembros. Y tiene dos principios principales. Número 1, el bautismo debe impartirse solo a quienes profesan su fe en Cristo. Y por consiguiente no se deben bautizar niños, ¿no? O sea, si estamos diciendo que solo a quienes profesan su fe en Cristo, pues obviamente los niños quedan excluidos porque no tienen todavía el razonamiento de lo que es esto. Y número 2, la única forma bíblica de bautismo es por inmersión, no por aspersión ni rociamiento. Eso es lo que tienen las iglesias bautistas. Y como les digo, hermanos, si en algún punto de gobierno queremos entrar nosotros, es en este. La forma de gobierno de la iglesia que nosotros tenemos es de una iglesia bautista. ¿Okay? A mí no me gustan estos pronombres. A mí no me gusta que eres protestante, arminiano, luterano, bautista, episcopal, congregacional, metodista. A mí no me gustan esas cosas. Yo llamo cristianos con apellido, ¿no? Pero se les pone así porque pues, se distingue de lo que creen. ¿Okay? El cómo llevan las cosas, su forma de gobierno. Entonces, los bautistas son congregaciones en su sistema que cada iglesia local es absolutamente independiente de toda jurisdicción externa, ¿no? Fija sus propias normas para los miembros y establece sus propias reglas, ¿no? Algunas congregaciones pues aceptan que maquillaje, otras no, otros aretes, otros no, otras falda, otras no, o sea, cosas así, ¿no? Establecen propias normas. No tienen una confesión de fe general ni ningún catecismo para instruir a los jóvenes en sus principios. Nosotros tenemos una confesión de fe, pero un catecismo no. Un catecismo, hermanos, es una enseñanza en forma de preguntas. Ese es un catecismo, o sea que yo vamos preguntando y las respuestas se dan y en base a esas respuestas se van dando lo que creemos. Y sin embargo, no hay otra iglesia en el país más unida en espíritu
más activa y más emprendedora en sus labores y más leal en sus principios que las iglesias bautistas. Los bautistas, hermanos, surgieron poco después del comienzo de la Reforma en Suiza en 1623. Se esparcieron rápidamente por el norte de Alemania y Holanda. Al principio se les llamó anabaptistas, que después recuerden que se dividieron los anabaptistas y unos fueron los menonitas, ahí salieron los menonitas de los anabaptistas, pero por otro lado estaban unidos con los independientes o congregacionales, es decir, los puritanos, y poco a poco llegaron a ser cuerpos separados. Es más, la iglesia de Herford, de la cual Juan Bunyan fue pastor alrededor del 1660 y que aún existe, se sigue considerando bautista y congregacional. En Norteamérica, hermanos, la iglesia bautista comenzó con Roger Williams, un clérigo de la iglesia de Inglaterra, quien fue a Nueva Inglaterra y lo expulsaron de Massachusetts porque se negó a aceptar reglas y opiniones congregacionalistas. Y en 1644 obtuvo la jurisdicción de la colonia de Rhode Island. Y allí se le permitió todas las formas de adoración religiosa y se acogía a los partidarios de muchos credos que perseguían a otras partes. Y de Rhode Island, los bautistas se esparcieron extensa y rápidamente por todas partes del continente. Hay 28 denominaciones bautistas, hermanos, 28 en Estados Unidos. Pero esas 28, 3 son las mayores. Los bautistas regulares, los bautistas del norte y sur, ¿sí? Norte y sur se llamaban, y los bautistas negros. ¿Por qué se le llamó bautistas del norte y sur? Por la opinión que tenían de la esclavitud. En el sur era aceptada, pero en el norte no. Pero aunque tenían ese tipo de diferencias, eran hermanas. O sea, en muchas otras cosas doctrinales concordaban. En 1792, hermanos, 1792, los bautistas en Inglaterra formaron la primera sociedad misionera moderna. Y aquí surgió un hombre llamado Guillermo Carey, que fue enviado a la India. Esto hizo, hermanos, que más iglesias bautistas se unieran y condujo a la organización de la Convención General Misionera Bautista en el 1814. Bien, ahora voy a hablar de una iglesia que no es muy común, hermanos, pero que dice que se alejó mucho del gobierno de la iglesia y se le llamaban los cuáqueros, Y esta empezó alrededor del 1647. También surgió del movimiento de la Reforma, igual. Y surgió de la predicación de un hombre llamado George Fox, ¿no? No Vicente Fox, George Fox se llamaba, en Inglaterra. ¿Cuál era el punto de George Fox? Fox se oponía a las formas exteriores de la iglesia, el ritual y la organización, ¿no?
Por decir, Fox enseñaba que el bautismo y la comunión debían ser espirituales y no formales. O sea, que nada más tenía que haber ocurrido en el espíritu, pero que no tenía que ser una señal así dada, ¿no? Que el cuerpo de creyentes no debía tener sacerdote ni ministro con salario, sino que cualquier adorador debía hablar según le inspiraba el Espíritu de Dios, quien es la luz interior y guía de todos los verdaderos creyentes. Y que en los dones del Espíritu y gobierno de la sociedad, los hombres y las mujeres debían tener los mismos privilegios. Suena muy alentador y revolucionario, ¿no? Pero en contra de lo que la Biblia dice, ¿no? O sea, básicamente es como un liberalista este hombre, ¿no? George James Fox. Sus seguidores al principio se autodenominaron hijos de la luz, así se denominaron. Pero más tarde se denominaron la sociedad de los amigos, así se llamaban. No se sabe por qué después se les llamó cuáqueros, ¿no? Pero se generalizó y no desagrada a los miembros de esta sociedad. Obviamente, las enseñanzas de George Fox no simpatizaban con el espíritu dogmático e intolerante manifiesto en ese tiempo por la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Y esta influencia fue tanta que encarcelaron más o menos unos 15,000 cuáqueros. Transportaron y vendieron como esclavos a 200 y muchos murieron como mártires. Algunos buscaron refugio en Nueva Inglaterra, pero al llevar su testimonio encontraron a los puritanos, no menos perseguidores que los anglicanos. Y pues también los puritanos también ejecutaron más o menos a unos 4 nada más, entre ellos una mujer, en Boston. ¿A dónde fueron a parar estos hombres? A Rhode Island, ahí fueron a parar. ¿Qué tenía Rhode Island? Vía libre, creo. Podías creer lo que tú quieras. Y ahí formaron colonias en Nueva Jersey, Maryland y Virginia. Y en 1681, el rey Carlos II le entregó Maryland, el territorio de Pensilvania, a Guillermo Penn. ¿Qué creen? Era líder de los amigos. Entonces, esta ciudad se convirtió en una ciudad cuáquera que se fundó en el 1682. Y durante 70 años, los gobernantes de ese lugar fueron descendientes de Guillermo Penn. O sea, era por sangre, ¿no? Y aparece en el siglo XVIII aparece un hombre conocido, Benjamin Franklin. Él dijo que la colonia era una tercera parte cuáquera, una tercera parte alemana y una tercera parte era mezcla. Entonces, esta persecución, hermanos, había mucha persecución contra ellos, cesó en Inglaterra y en Estados Unidos después de la Revolución Civil en 1688, ¿no? Y los cuáqueros dieron su testimonio y formaron sociedades en muchas de las colonias, aunque su organización era sencilla, su disciplina era estricta. Entonces, aunque existía esclavitud en Estados Unidos, los cuáqueros se les tenía prohibido tener esclavos. Era prohibido para ellos. Estaban muy interesados en el trabajo de la cristianización y civilización de los indios americanos, en visitar y ayudar a los presos en las miserables cárceles de aquellos tiempos y en otras actividades filantrópicas. Diversas formas de servicio social, hermanos, fueron iniciadas por los cuáqueros.
mucho antes que otros lo consideraban una obra legítima de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo que los cuáqueros descendieran en su número de miembros? Bueno, la estricta disciplina. ¿Cómo estricta disciplina? Cuando encontraban a un cuáquero que hacía cosas por sí, como tener un esclavo, la excomunión era algo que te la aplicaban sí o sí. El firme testimonio en contra de la esclavitud, la negación de tomar armas en la guerra. Elías Hick. Y aquí surge el pensamiento de Elías Hick, ¿cuál era? Que él reclamaba ser unicitario. De ahí viene. Y hermanos, los unicitarios no son creyentes, ¿eh? Los unicitarios se les llama así porque ellos no creen en la Trinidad. Un unicitario no es hermano, aunque hable de Jesús, no es hermano. Porque la Trinidad, hermanos, es una doctrina fundamental. No creer en la Trinidad es no creer en Dios. En 1827 hubo una separación entre los ortodoxos y los amigos hicksistas, así llamamos, hicksistas, ¿por qué? Por Elías Hick. Hicksitas. Entonces, los amigos ortodoxos, ¿por qué ortodoxos? Recuerden que ortodoxia significa que tienen la doctrina más cercana a los apóstoles. Entonces, obviamente, los amigos ortodoxos se iban con la Trinidad, mientras que los hixitas se iban con el unicitario, con ser unicitarios. ¿Okay? Sus doctrinas están de acuerdo con las iglesias conocidas como evangélicas, con especial énfasis en la enseñanza personal e inmediata del Espíritu Santo al individuo, a menudo conocido como la luz interior. Y hermanos, esto es lo que vamos a ver un poco en la reunión de servidores. Una de las cosas para que nosotros podamos hacer un poco exégesis de la Biblia, tenemos que entender que nosotros no vamos a iniciar un camino. Ya tenemos un camino recorrido por diferentes hermanos y diferentes congregaciones que ya pusieron en papel cuáles son las doctrinas fundamentales. Nosotros no vamos a inventar otra doctrina, vamos a reafirmar esas cosas. Por eso es importante, hermanos, leer. Porque ya hay doctrinas que ya se establecieron, como la doctrina de la Trinidad. Por eso ya se pasaron muchos años peleando y haciendo reuniones y haciendo ¿cómo se llama? Diferentes tipos de vista, y al final que se hace una confesión donde se escribe: creemos que Jesús es tal cosa, Dios, el Padre, la primera persona. O sea, todo eso ya se pasó, hermanos. Tenemos que conocer esas cosas para ya haber recorrido un camino que ya muchos ya recorrieron. Por eso es importante la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos ya recorrieron un camino que nosotros ya nada más leemos y decimos: él se equivocó en esto, pero se corrigió, se puso de esta manera, así es. Entonces, la organización actual es completamente democrática, hermanos. Cada persona de padres cuáqueros es un miembro, junto con los que se admiten por su petición. La sociedad de cuáqueros, hermanos, está organizada en una serie de juntas mensuales para los negocios ejecutivos sujetos a revisión por las juntas trimestrales. En Estados Unidos y Canadá hay 14 juntas anuales que abarcan casi todas las partes del país, pero las más pujantes están en la región central del oeste. Pero por otro lado están los hixitas, ¿no? Unicitarios. Ellos tienen 7 reuniones anuales. Entonces, hermanos,
Prácticamente todas las congregaciones ortodoxas en América, aparte de las que pertenecen a la Junta Anual de Filadelfia, tienen un ministro con salario y una orden de servicio regular parecido a la de los metodistas, bautistas o presbiterianos, aunque menos formales. Miren, hermanos, pongan otro título ahí: luteranos, presbiterianos, metodistas, hermanos unidos. Estoy dando títulos de gente que vamos a ver ahora. Discípulos de Cristo, unitarios y ciencia cristiana. Ahora vamos a ver a estos hombres que pues también casi luteranos, pues casi desaparecen, ya no existen. Donde fue el auge, Alemania, ahora no existen, hermanos. Entonces, ¿dónde surgieron las iglesias luteranas? Principalmente en Alemania y países escandinavos, ¿no? En 1652, hermanos, solicitaron permiso para tener una iglesia y un pastor, pero las autoridades reformadas de Holanda se opusieron a provocar y provocaron que en 1657 el primer ministro luterano lo enviaran de nuevo a Holanda. Ellos querían tener una reunión o una iglesia en la Nueva Inglaterra. Los servicios, hermanos, continuaron de una manera quieta, pero no fue hasta la conquista inglesa de Nueva Ámsterdam, lo que ahora es Nueva York, 1664, que se les dio a los luteranos libertad de culto. En 1638, luteranos suecos se establecieron cerca del río Delaware y allí pusieron la primera iglesia luterana en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó con esta iglesia? Bueno, pues que la inmigración sueca pues, se detuvo hasta el siguiente siglo. Entonces, en 1710, una colonia de luteranos desterrados de Alemania llevaron su iglesia de nuevo a Nueva York y Pensilvania. Y en el siglo XVIII, los protestantes germanos y suecos emigraron a la América por miles. Y el primer sínodo luterano se organizó en Filadelfia en 1748. Entonces, la manera en que las iglesias luteranas crecieron mucho fue mediante la inmigración y el aumento natural, o sea, nacimientos. Entonces, debido a que venían de diferentes países y hablaban diferentes lenguas, se organizaron en al menos 15 cuerpos independientes. Algunos ahora, en varias congregaciones en Estados Unidos, ya toman el inglés, pero hay otras que retienen el idioma original, el idioma ya sea alemán o sueco o holandés. En doctrina, hermanos, todas aceptan la confesión de Augsburgo, la doctrina de Lutero de la justificación por la fe y la creencia de que las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor no son simples recordatorios, sino medios de gracia divina. Recuerden que eso fue el problema entre Lutero y Zwinglio. Zwinglio decía que la cena del Señor era simplemente como algo simbólico, pero Lutero sí seguía con lo mismo, que era como la transubstanciación. Están organizados en sínodos, hermanos, uniéndose para formar un sínodo general, pero reservando mucha autoridad para las iglesias locales. Ahora, las iglesias presbiterianas en América del Norte. La primera iglesia presbiteriana fue la Iglesia Presbiteriana de Escocia. ¿Y quién fue el impulsor? John Knox.
en 1560. De Escocia, pues se fue a Irlanda, donde la población era y aún es protestante. También tenemos lo que decimos, el movimiento puritano. Y estos tres movimientos, escoceses, irlandeses e ingleses, ayudaron a formar y a levantar la iglesia presbiteriana en América. Estos tres. ¿Cuáles? Irlandeses, escoceses e ingleses, en este caso los puritanos. Una de las primeras iglesias presbiterianas en América se constituyó en Show Hill, Maryland, en 1648. Entonces, a principios de la Guerra Revolucionaria, 1775, el sínodo incluía 17 presbiterios y 170 ministros. Los presbiterianos sostuvieron con fuerza los derechos de las colonias en contra de Jorge III. Uno de ellos, Juan Wittenberg, fue el único clérigo que firmó la Declaración de Independencia. Y después de la guerra, la iglesia se desarrolló fuertemente, que se formó una asamblea general en Filadelfia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dentro, como eran escoceses e irlandeses, tendían a pensar con firmeza e independencia sobre asuntos doctrinales. Y eso hizo que hubiese divisiones. Una de estas provocó que en 1810 se organizara la iglesia presbiteriana Cumberland, en Tennessee. Y se fueron yendo hacia Texas, Missouri. En 1837, hermanos, se hizo una división sobre cuestiones de doctrina entre dos elementos: la antigua y la nueva escuela presbiteriana. Cada una tenía presbiterios, sínodos y una asamblea general, afirmando representar la iglesia presbiteriana original. Pero se volvieron a unir en 1869. Entonces, hermanos, para ir terminando, hay varias ramas importantes de presbiterianismo en Estados Unidos, con más de 4,5 millones de miembros. Todos son calvinistas, hermanos. Y tienen la confesión de fe de Westminster. Entonces, ¿qué tienen ellos? Bueno, tienen una junta llamada sesión, compuesta por el pastor y los ancianos, y las iglesias están unidas en presbiterios, y estos en un sínodo, que por lo general, pero no invariablemente, siguen los lineamientos establecidos. Entonces, hermanos, básicamente, cuando se hacen cambios importantes en gobierno o doctrina, requieren una ratificación por la mayoría. Casi como dice el gobierno, ¿no? Senadores y diputados, y después pasa a la Suprema Corte, así más o menos están organizados. Bueno, la próxima que vamos a ver, hermanos, son las iglesias
metodistas, el cómo se empezaron a extender un poquito más. Y después, que como ya vimos esa parte, también tenemos la iglesia de los hermanos en Cristo. Bueno, todo eso viene de Europa, todo viene de Europa. Y esta de hermanos en Cristo fue de los menonitas. Y ambos, y tenían predicadores aquí, los menonitas, que predicaban en alemán, y formaron iglesias, los hermanos en Cristo, que hablan alemán bajo la supervisión de ministros no sectarios, como se les llamaba entonces, y empezaron a predicar. Ahorita ya vamos a empezar a ver ahora que empiezan a predicar en graneros, y empiezan a predicar en plazas y cosas así. ¿Okay? Dicen que uno de esos líderes, en 1767, hermanos, tuvieron una gran reunión, y al final del sermón, el corpulento señor Oderbein, se llamaba, abrazó al predicador y exclamó: somos hermanos, así le dijo. Y de este saludo surgió el nombre oficial de la iglesia y las palabras en Cristo. Entonces de ahí surgió la palabra o la iglesia de los hermanos en Cristo. Bien, hermanos, aquí lo vamos a dejar hasta este punto. Ya vimos un poco a grandes rasgos lo que fue el punto de Norteamérica. Y en las próximas sesiones vamos a ir bajando ahora. Vamos a ir bajando. Una sola pregunta. Sí. ¿A qué corriente nos identificamos entonces? Ahorita lo acabo de decir.